Amigos de la trinchera, bienvenidos a un nuevo video, al análisis prácticamente de la semana, ya que pues realizamos constantemente eh, algunos análisis sobre lo que es la política nacional e internacional y constantemente por semana estamos realizando estos análisis de lo que está ocurriendo pues en el país, pero también en el ámbito internacional. La trinchera, como bien hemos comentado, pues es un canal objetivo en análisis político e histórico en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Y lo que está aconteciendo en estos días en el país recientemente sobre la cuestión de la política nacional, la corrupción que ha imperado durante prácticamente más de 7 décadas a lo largo de lo que es la instauración del PRI, como hemos comentado en diversos videos, y que ahora con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues todos estos partidos políticos como el PRI, PAN, PRD, pues se han descarado a un extremo realmente, pues pocas veces observado en este caso. Asimismo, pues en lo que respecta a estos ámbitos de la corrupción de los políticos tradicionales, panistas, priistas, perredistas, como en los casos de los juicios que se están llevando a cabo contra Genaro García Luna en Estados Unidos, los juicios que están llevando a cabo contra César Duarte, el caso de Rosario Robles, el caso de Emilio Lozoya, el caso de Juan Collado, el caso del empresario Alonso Ancira y otros tantos más que hemos podido darnos cuenta que algo que hay que reconocer de forma objetiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues es precisamente esta, esta justicia, esta persecución jurídica, más que política, una persecución jurídica, porque existen bastantes indicios y bastantes elementos de corrupción, no nada más en estos personajes, sino que en una ola de personajes históricos, desde Salinas de Gortari, pasando por los antecesores de Salinas de Gortari y los sucesores como Cedillo, como Fox, como Calderón y como Peña Nieto, que prácticamente, por decir nada más a los exmandatarios, pero todo lo que es la estructura del poder de la corrupción en México, pues es bastante considerable, algo realmente alarmante, que durante prácticamente décadas han tenido a la población nacional pues sumida o habían tenido sumida en lo que es la ignorancia total, en, en lo que es la idiotización masiva, como le llamamos, por medio de la televisión y otros programas intrascendentes, y que ahora con las redes sociales pues se ha observado pues una avalancha de despertar prácticamente nacional, y que pues observamos con la llegada de Andrés Manuel López Obrador pues una situación de que están cayendo bastantes funcionarios o exfuncionarios de la política nacional. El caso de el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no es la excepción, un gobernador en funciones en Tamaulipas, algo que no se había observado. Este gobernador en funciones prácticamente podemos mencionar que tras la acusación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera recientemente, que observamos y pudimos verificar en redes sociales, y que fue transmitido en vivo esta acusación, observamos prácticamente bastantes elementos de suma importancia de corrupción, de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de empresas fantasmas por los cuales creó prácticamente un imperio de riqueza, tanto él como sus socios y sus familiares. Y esto obviamente va a ocasionar próximamente, se vislumbra prácticamente lo que es una posible renuncia de gobernador todavía en funciones, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que pues prácticamente está dando patadas de ahogado ahorita, tratando de clamar justicia, tratando de clamar, implorando en este caso perdón, implorando lo que es, pues que le lleven a cabo, pues una cierta consideración por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que
pues vimos que tras los amparos que pudo presentar por medio de sus abogados y que le fueron rechazados, en este caso en lo que respecta al acceso a la carpeta de investigación, y que tras el desafuero probable que ya se va a dar en estos días, pues una probable orden de aprehensión que va a estar completamente de forma inmediata contra este funcionario corrupto como es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que no dudamos ni tantito que próximamente se haga el desaparecido y se extraiga de la justicia. Se sustraiga de la justicia prácticamente, como es muy común en estos políticos de referencia. En México es lo que hacía falta, prácticamente una limpieza nacional. Más allá de todo esto y de los prianistas y de los seguidores del prianismo que todavía existen eh, en nuestro país, sumidos en la ignorancia total, del desconocimiento prácticamente de lo que es estos partidos políticos en su creación, en su formación, en sus bases, en sus principios prácticamente contrarios a lo que es el desarrollo nacional, porque es una realidad que desconocen muchas veces hasta los mismos funcionarios, que no saben a quién deben o a quién obedecen, porque pues es una estructura de poder prácticamente bastante organizada, bastante estructurada de una manera completamente maquiavélica, y que muchas veces pues desconocen inclusive ellos de dónde vienen las órdenes que deben de seguir para llevar a cabo lo que es programas como lo que es las reformas energéticas, las privatizaciones del neoliberalismo, etcétera, que son y obedecen a grupos de poder internacional y a empresarios transnacionales en el ámbito nacional e internacional. Y los políticos siempre han servido, hablando del prianismo, prácticamente sus intereses. Y la población nacional, en este caso los seguidores del prianismo, en ese desconocimiento prácticamente en la ignorancia total que han vivido durante décadas, pues siguen todavía en muchas ocasiones apoyando con el desconocimiento histórico precisamente a estos partidos que prácticamente más allá de un bien han estado prácticamente saqueando lo que es a la economía nacional, causando lo que es una ola de terrorismo simulado, una ola de violencia y de inseguridad en base a esta estructura del narcoestado que ha sido pues instaurado desde hace prácticamente más de 30 décadas en el territorio nacional, a raíz precisamente de la llegada del neoliberalismo con Miguel de la Madrid Hurtado y consolidado con Carlos Salinas de Gortari, y que llevó a cabo lo que es el prianismo con Fox y con Calderón a un extremo de violencia bastante pues como vemos, importante y lamentable. Y con la llegada de Peña Nieto, pues lo que es el jaque mate de lo que es el saqueo nacional con esta corrupción extrema de el presidente saliente Peña Nieto. Llega un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, completamente diferente, completamente antineoliberal, pues obviamente toca a esos grupos de poder, toca lo que es esos intereses partidistas, y que ahora con esa prácticamente jugada que hicieron en el gobierno peñista de legislar lo que es la reforma energética, tocar la Constitución en el artículo 27 para que lo injusto se convirtiera en algo constitucional, como es el saqueo a través de lo que es hidrocarburos, la ley eléctrica, la cuestión energética, y que ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que se pretende es recuperar lo perdido, echar atrás lo que es esa reforma energética, y que ellos, en base, en este caso, hablando de estos partidos corruptos, hablando de lo que es su tradición histórica y que obedecen a sus intereses internacionales, pues están defendiendo a capa y espada precisamente para que no se eche atrás esta reforma, esta cuestión de la reforma energética implementada en el peñismo y que ahora quiere echar atrás el presidente López Obrador, obviamente en contra de los intereses particulares, a favor de los intereses sociales. Obviamente este grupo de poder, en base a los jueces, como vimos recientemente Juan Pablo Gómez Fierro, que les aceptó los amparos y que a la postre las cuestiones de las suspensiones
a esos actos reclamados para que no se implementara la reforma a la ley eléctrica implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues vimos en este caso una división de opiniones, vimos una división prácticamente de comentarios, muchos con el desconocimiento histórico de lo que hay detrás precisamente de lo que son estos amparos implementados principalmente por este juez que vemos ahí en pantalla, que es Juan Pablo Gómez Fierro, un juez de distrito en materia administrativa, en materia de comunicación y competitividad, en este caso administrativa, vimos en este caso que otorgó una serie de amparos y aceptó, mejor dicho, les admitió una serie de amparos y aceptó y les otorgó una serie de suspensiones provisionales y después definitivas mientras se resuelven los amparos en lo principal. Y esto ha causado pues una polémica realmente importante debido a que pues ahí vimos el descaro total de estos grupos de poder, el descaro total precisamente que existe en la corrupción, que aunque lo nieguen los detractores, existe lo que es en el Poder Judicial, en este caso tratándose de jueces de distrito, tratándose de tribunales colegiados, de tribunales unitarios, e inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe esta ola de corrupción que vemos precisamente con jueces a favor de los intereses precisamente particulares de sus jefes, que son los empresarios nacionales e internacionales, en contra precisamente de los intereses del pueblo, de los intereses de la nación. Esta reforma que implementa Andrés Manuel López Obrador, pues es nada más nada menos que echar atrás lo implementado por el peñismo, es decir, Peña Nieto en su sexenio lo injusto lo hizo constitucional, ahora lo que está constitucionalizado, que es injusto, lo quieren echar para atrás y por eso los grupos de poder dicen que se está atentando contra lo que es la Constitución o el constitucionalismo, cosa que obviamente es necesario hacer debido al saqueo, a este saqueo completamente descarado que están haciendo precisamente las transnacionales, las empresas particulares en contra, repetimos, de los intereses del pueblo. Por ello mismo, estas suspensiones, pues realmente más que ser favorables a lo que es el sector social, pues son completamente todo lo contrario. El pueblo lo desconoce, obviamente, y muchos seguidores del prianismo también simplemente se dejan llevar por las pasiones, prácticamente criticando lo que desconocen, que es esta situación de estos amparos, lo que representan estas suspensiones definitivas en lo que respecta a el acto reclamado de la entrada en vigor de la ley eléctrica implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver en qué termina todo esto. Sin embargo, pues ya se presentaron impugnaciones por parte de lo que es la Cámara de Diputados y de el mismo Andrés Manuel López Obrador, que hizo referencia al respecto para presentar sus recursos de queja y sus recursos correspondientes jurídicos para la misma Secretaría de Energía llevar a cabo pues las inconformidades correspondientes para que no se eche atrás ni se paralice esta reforma eléctrica, para que no se le den, es para que no siga obteniendo los beneficios que está obteniendo de manera realmente corrupta y arbitraria las empresas particulares a costa de lo que son los intereses de la nación. Vamos a ver en qué termina todo esto. Está ahorita el tema pues muy, muy calientito en estos puntos. Por otro lado, también hay que hacer referencia a lo que corresponde a este prianismo que ya comentamos a lo largo de lo que son diversos videos aquí en la trinchera, en lo que respecta a esta unión, a esta alianza partidista descarada, por más de que quieran tapar el sol con un dedo, lo que es el PRI, el PAN y el PRD, que ahí vemos precisamente en esta imagen donde se encuentran tanto el dirigente del PRI, lo que es Alito Moreno, Marco Cortés del PAN, y obviamente el correspondiente del PRD,
dándole lo que es el visto bueno a la candidatura a la gobernación de Lupita Jones, aquella ex Miss Universo de los años 90, para la gobernatura de Baja California. Por lo tanto, en su desesperación que tienen estos partidos que se están viendo completamente rebasados por la avalancha del poder político, mediático y las simpatías del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, porque es una realidad de forma objetiva, que las simpatías, por más de que estén haciendo o realizando desprestigios psicológicos, desprestigios sociales, desprestigios de manipulación televisiva, pues no han logrado a recortar lo que es esta simpatía del pueblo hacia lo que es el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, pues no les quedó de otra más que aliarse y formar estas alianzas realmente para de una vez por todas dar por sentado que sí existe el prianismo, siempre ha existido lo que es esta alianza que en anteriores años pues era simulada para hacerle creer a la población que existía la competitividad, pero ya vimos de una manera ya certera de que esta alianza entre PRI, PAN, PRD para hacerle la competencia a lo que es el partido de Morena y Andrés Manuel López Obrador, con todo y lo que es estos problemas internos que están en Morena, pues realmente se los va a llevar de calle en esta elección del 2021 y obviamente la del 2024 en lo que respecta a las elecciones grandes. Sin embargo, pues hay que resaltar esta situación de la alianza descarada del prianismo para lo que es llevar a cabo sus estrategias maquiavélicas, sus estrategias poco morales, y que los seguidores de estos partidos deberían de darse cuenta, en este caso, de lo que representa de manera cínica, de manera corrupta, de manera poco ética y de manera inmoral, estos partidos que realmente pues, se han unido para buscar realmente hacerle sombra a lo que es el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador y en las elecciones próximas. Sin embargo, creemos, como estamos observando, que ni la alianza priista, panista, perredista va a surtir los efectos que ellos buscan y que a la postre, con todo y su guerra sucia mediática, pues no les va a alcanzar precisamente para poder obtener el éxito que pretenden. Asimismo, también hay que considerar que el partido de Morena también no debe de quedarse dormido en sus laureles, debido a que, como hemos observado en los últimos días, pues ha existido bastantes temas polémicos dentro de a la cuestión interna dentro del partido de Morena, sobre todo con el dirigente Mario Delgado, que desde un principio siempre hemos comentado que pues es una persona realmente de poca eh, fiabilidad, en este caso, por decirlo así, es una persona en la cual eh, ha dejado mucho que desear en lo que es el desempeño en este inicio que lleva en su dirigencia dentro de Morena, porque lo observábamos precisamente antes de ser dirigente, ciertos errores garrafales que había cometido, siendo en este caso el representante, en este caso de Morena, en lo que respecta a la Cámara de Diputados, sí que vimos errores pues realmente muy infantiles, en los cuales más que errores pues parecía que estaba beneficiando a lo que es grupos de poder político pianistas, y que ahora al ser el dirigente de Morena pues está prácticamente dejando mucho que desear, y estas candidaturas también que existen en Morena, como es Clara Luz en el caso de Nuevo León, una ex priista, más de 20 años en el priismo, junto con su esposo Abel Guerra, y que ahora sea la candidata de Morena en Nuevo León, pues deja mucho que desear, aunque existen intereses y pactos ahí que pudieran ser benéficos para Morena, pues vemos que ahora los ataques que se están presentando contra Clara Luz, pues prácticamente son estrategias del prianismo para poder desacreditar al gobierno de la Cuarta Transformación y de Morena, en base a estos corruptos priistas que ahora son morenistas, que también son errores que hay que señalarlos de forma objetiva, ya que, como bien comentamos aquí en la trinchera, somos objetivos, no somos
parciales como muchos youtubers pro AMLO, que completamente en su desborde pasional por el presidente, pues dejan de lado muchas cuestiones ahí dignas de analizar y considerar por el arrastre precisamente de la pasión política que existe a lo mejor por el presidente de la República. Sin embargo, esa falta de objetividad también merma lo que es al crecimiento y al desarrollo del país, porque los errores de Morena y también del presidente hay que señalarlos, así como sus aciertos, que realmente de los errores que hay que señalar de Andrés Manuel López Obrador es que es muy confiado y, y prácticamente, a pesar de que se han acercado personas a señalarle varias cuestiones ahí de errores garrafales que pudieran costarle políticamente muy caro al gobierno de la Cuarta Transformación, pues aún así ha hecho caso omiso. Tal es el caso de Mario Delgado, que le han hecho referencia de que pues realmente no es una persona de honestidad remarcada, y lo estamos observando realmente como dirigente de Morena. El caso de Omar García Harfuch, en este caso el secretario de Seguridad en la Ciudad de México, que desde el principio le han comentado sus relaciones con el crimen organizado y que recientemente, tras este video polémico de el alias El Cholo, Carlos Enrique Martínez, recién victimado en Jalisco y encontrado su cuerpo de manera realmente eh, pues alarmante en pleno parque de Tlaquepaque, un parque concurrido durante las 24 horas, pues aparece el cuerpo ahí de alias El Cholo, y que pues realmente previo a ser victimado, pues dio ese mensaje de que uno de sus patrocinadores y de las personas que lo protegían, pues era Omar García Harfuch. Por lo tanto, como dice el dicho, lo que si el, si el río suena es porque agua lleva, como se dice coloquialmente, y desde cuando se ha comentado todos esos nexos oscuros de Omar García Harfuch con García Luna, con Palomino, con el crimen organizado, con lo que son grupos criminales, etcétera, y que por ello, pues grupos contrarios lo han querido victimar, como ha sucedido recientemente algunos meses atrás. Entonces, los errores de Morena y de la Cuarta Transformación también hay que señalarlos porque alguien los tiene que decir, son pocos los que se atreven a comentarlo. Sin embargo, los aciertos son bastantes, los aciertos estamos de acuerdo, estamos con la Cuarta Transformación en ese aspecto, en lo positivo, esa persecución de la ola y la red de corrupción, lo que es echar atrás las reformas peñistas que han causado pues un saqueo nacional, las obras que son muy importantes del Tren Maya y de lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, que lo vemos muy viable, lo que es becas que se han implementado en diversos sectores sociales, lo que son estructuras realmente políticas y lo que son eh, aspectos de políticas públicas que son muy, muy adecuados dentro de la cuarta transformación, pues eso hay que aplaudirlo, eso es muy, muy bueno, pero es digno de señalar estos errores porque lo que se pretende es que realmente siga por el buen camino y no causen estos prianistas o no vean estos prianistas una excusa y pretextos para, en este caso, desacreditar lo que es el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y que puede ser estos errores aquí mencionados, pues la causa de una caída, en este caso importante, de lo que es el movimiento. Por lo tanto, es digno de comentar esos errores, es digno de comentar el caso de, en lo que respecta al INE, que de forma descarada también ya se abrió a capa y espada, mejor dicho, con lo que es sus patrones, sus jefes, con lo que son los prianistas y los grupos de poder político y económico a los cuales sirve este dirigente del INE, y que todo mundo dentro de lo que es el tema político, pues lo sabemos, que Lorenzo Córdoba, pues realmente pues es un personaje
que realmente es clave dentro de lo que es la política nacional y sin embargo sirve a los intereses del prianismo y ahora de forma descarada pues ha cometido y realizado ciertos actos que pues ya no cabe, si alguien tenía duda pues ya no cabe lugar a dudas de que pues obviamente está prácticamente haciendo todo lo posible por desbarrancar a la cuarta transformación, las jugadas que ha hecho de llevar a cabo el contrapronóstico y contra lo pactado de forma totalmente eh, dictatorial, el tomar en cuenta ya lo que son las elecciones a diputados de manera plurinominal para que se acepten diputados por los cuales nadie votó y quitarle la mayoría, en este caso a Morena, que precisamente lo que se pretende es que no tenga tanto poder en lo que es la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Por lo tanto, pues esto es muy, muy, muy claro lo que es lo que persigue Lorenzo Córdoba y precisamente a quién obedece, que es precisamente al prianismo y a los intereses económicos nacionales e internacionales. Asimismo, obviamente el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador no se va a quedar de brazos cruzados como hemos estado observando y pues vamos a ver una lucha encarnizada para que se pueda y debería, en este caso, destituirse a los corruptos dentro del INE, que prácticamente son un obstáculo muy, muy grande para lo que es la implementación de el movimiento de la cuarta transformación que pretende precisamente el presidente. Vamos a ver en qué termina toda esta situación. La política nacional, pues realmente esos intereses, estos bloques de poder que ya se están amalgamando y que ya se abrió una capa y espada, que es el PRI, PAN, PRD, que obedecen precisamente a un sector empresarial nacional e internacional, pues realmente ya está descarado, ya es una situación que antes solamente se planteaba, pero ahora ya es una realidad. Este grupo que está uniendo todos sus esfuerzos políticos, económicos, corruptos, su dinero, toda su base de poder estructural para lograr el objetivo de que no crezca el movimiento de la cuarta transformación y que no se esté implementando, precisamente lo que es estas estrategias políticas y políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador que va contra los intereses no de las mayorías, sino de unos cuantos pillos dentro de lo que es la ola y la red de corrupción aquí en México. Seguiremos informando, los invito a que se suscriban aquí en nuestro canal. Les repito, somos un canal independiente, un canal prácticamente con pasión política y con pasión histórica, en la cual pues hemos nosotros llevado a cabo una serie de videos a lo largo de ya de varios años, análisis políticos e históricos revisionistas, con el objetivo precisamente de informar de manera imparcial a la sociedad para que despierte cada vez más del letargo en el cual nos tenían sometidos, en este caso la dictadura perfecta del prianismo. Seguiremos informando, muchas gracias y estamos en contacto.